Hola mis amigos, todos los maestros de ajedrez recomiendan estudiar las partidas de un maestro con el cual te sientas afín. El propósito es descubrir la forma en que piensa ese maestro en particular. Y mientras más partidas estudies, más conceptos y patrones verás que se repiten una y otra vez, porque es la forma en que piensa ese maestro. Y Carlsen no es la excepción. Hoy estudiaremos otra partida de Carlsen que jugó contra el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura. Empecemos. D4, caballo a F6, C4, E6, caballo a F3, B6, G3, alfil A6, dama a C2, alfil a B4, jaque, alfil a D2, alfil a E7, alfil a G2, C6, enroque, D5, caballo a E5, caballo F a D7. Una maniobra estándar en este tipo de posiciones, que tiene como objetivo cambiar el centralizado caballo blanco. C por D5, C por D5, alfil a F4, caballo por E5, D por E5, enroque, torre a D1, alfil a B7. Otra posibilidad es caballo a D7, E4, torre a C8, caballo a C3, D4, torre por D4, dama a C7, torre a D1, torre F a D8 y H4, con una ligera ventaja para las blancas. Caballo a D2. En esta posición es más frecuente jugar caballo a C3 y después de caballo a C6, H4, torre a C8, torre a C1, A6, dama a B1 y dama a E8, con posibilidades similares para ambos bandos. Caballo a C6. Esta jugada, que antes de esta partida no se había empleado, resulta muy lógica. Lo más habitual aquí era jugar caballo a 6 y luego de E4, torre a C8, dama a B1, caballo a B4, E por D5 y alfil por D5. La posición está igualada. Caballo a F3. Esta jugada es un error que Carlsen no perdona y que les cuesta a las blancas un peón y que conlleva a una posición inferior en plena apertura. Las dos opciones a considerar eran torre a C1, G5 y alfil a E3. Las negras no pueden capturar el peón, ya que si lo hacen con caballo por E5, entonces vendría dama a C7 y las blancas ganan una pieza. La otra opción es H4, que fue sugerida por Carlsen, con el objetivo de impedir peón G7 a G5. Nótese que después de torre a C8, las negras quedarían muy bien. G5. Como es natural, Carlsen se decide a capturar el peón de E5, ya que las blancas no obtendrán compensación suficiente. Alfil a E3, E4, caballo a D4, caballo por E5, alfil a H6, torre a E8, E4, alfil a C5, caballo a B3, torre a C8 y caballo por C5. Un cambio de piezas erróneo que fue criticado por Carlsen, quien señaló que las blancas debieron capturar en D5, pero luego de E por D5, dama a F6, alfil a F4, alfil a F8, dama a E2, E por D5, las negras mantendrían la ventaja. Torre por C5, dama a 4, alfil a C6, dama a D4, dama a F6,
alfil a F4, D por E4 y alfil por E4. Ahora, ¿qué pieza menor cambiar por el alfil blanco de E4? Dejemos que sea el propio Carlsen quien responda a esta pregunta. Caballo a F3, jaque. También era posible jugar alfil por E4, dama por E4, caballo a F3, jaque, rey a G2 y dama a F5 con clara ventaja para las negras. Alfil por F3. Y aquí Carlsen comentó que prefería tener en la casilla de F3 a un alfil que a un caballo. Dama por D4. Y aquí era malo jugar E5, ya que las blancas responderían con alfil por C6, dama por C6, lo mejor, ya que después de E por D4, alfil por E8, y son las blancas las que obtendrían una superioridad decisiva. Alfil por E5, torre C por E5 y dama por G4 jaque, y ahora serían las blancas las que tendrían un peón de más. Torre por D4, alfil por F3, torre a D7, torre a D5. Un cambio provechoso de torres que les permite a las negras obtener un peón pasado. Torre por D5. Aquí no era posible evitar el cambio de torres, ya que si torre por A7, las blancas recibirían jaque mate con torre E a D8, torre a F1 y torre a D1. Y no importa lo que jueguen las blancas, es jaque mate en pocas jugadas. E por D5, alfil a E3, torre a E4, amenazando avanzar el peón D y prácticamente forzando el cambio de torres, ya que el final de alfiles de distinto color es más favorable para las negras. Torre a E1, D4, alfil a D2, torre por E1, jaque, alfil por E1, alfil a E2, F4. Una jugada forzada. Este sacrificio de peón es la única forma que tenían las blancas para poder activar su rey. G por F3. Carlsen posee ahora dos peones de ventaja y ambos pasados. Sin embargo, como ambos peones se encuentran separados por solo una columna, Carlsen debe de procurar pasar otro peón para alcanzar la victoria. En este tipo de finales de alfiles de distinto color, el proceso ganador está relacionado con una ruptura. Nótese que si no existieran los peones en el flanco de dama, las blancas podrían alcanzar las tablas. Alfil a F2, forzando al avance del peón D negro, para que de esta forma poder ubicar al rey blanco en E3, D3, alfil a E1, rey a G7, rey a F2, rey a F6, rey a E3, rey a F5, H3. Una jugada necesaria que impide al rey negro invada la posición del blanco. Malo hubiera sido jugar H4, rey a G4, rey a F2, alfil a D1, alfil a D2, alfil a C2, alfil a F4, alfil a B1, A3, B5, alfil a D2, alfil a C2, alfil a E3, A6, alfil a D2, alfil a B3, alfil a F4, alfil a D5, alfil a D2, alfil a E4, alfil a E3 y rey a F5. Y ahora el rey negro se dirige al flanco de dama. Este es un método conocido para imponerse en finales de este tipo, mientras el rey del bando débil tiene que mantenerse defendiendo una debilidad en un flanco. En este caso, el peón pasado de F3, su rival puede invadir el flanco opuesto y crear un nuevo peón pasado en esta zona del tablero. H5, alfil a D2, alfil a F1, alfil a E1. Las blancas deciden cambiar el peón de H3 por el de las negras de D3.
también resultaba insuficiente la captura del peón de F3, por ejemplo, rey por F3, alfil por H3, rey a E3, alfil a F1, rey a F3, alfil a E2, jaque, rey a E3, rey a G4, rey a F2, alfil a F3, alfil a E3, F5, alfil a C1. Y ahora la partida se decide por una ruptura. Como ya habíamos señalado, es temática en este tipo de finales. F4, alfil por F4 y H4, y las negras logran pasar su peón H, con lo que resulta decisivo. Alfil por H3, rey por D3, alfil a F1, jaque, rey a E3, rey a G4, rey a F2, alfil a B5, alfil a C3, alfil a C6, alfil a E5, B5, alfil a B8, A6, alfil a C7, F5, B3. Algunos comentaristas criticaron esta jugada, ya que las blancas ponían otro peón en casilla del color del alfil rival. Sin embargo, como señaló Carlsen después de la partida, ya no había forma de salvar el final. Por ejemplo, A3, alfil a D7, alfil a D6, F4, G por F4. La captura con el alfil no variaba los resultados. Por ejemplo, alfil por F4, H4, alfil a C7, H3, rey a G1, alfil a C6, alfil a B6, rey por G3, alfil a C7, jaque, rey a G4, alfil a H2, A5, rey a F2, B4, A por B4, A por B4, rey a G1, rey a F5, alfil a D6, rey a E4, rey a F2, rey a D4, alfil a G3, rey a C4, rey a E1, rey a B3, alfil a E5, H2, alfil por H2 y rey por B2, y las negras ganan. Sé que son largas las variaciones, pero son necesarias para entender el método ganador en este tipo de finales. Volvamos atrás. Alfil a F5, alfil a C5, rey por F4, rey a G1, H4, alfil a F2, H3, rey a H2, rey a E4, rey a G3, alfil a G4, alfil a G1, rey a D3, rey a F2, rey a C2, B4, rey a B3, rey a G3, rey por A3, alfil a C5 y rey a 4, y las negras ganan. Alfil a D5, alfil a D6, F4, G por F4, H4, F5. Esta es la única forma de hacer frente al avance del peón H negro. Rey por F5, rey a E3. En caso de A4, alfil por B3, A por B5, A por B5, rey por F3, alfil a D5, jaque, y las negras ganarían con facilidad al estar los peones alejados. Hay que señalar la importancia del peón H, ya que su alfil es del mismo color que la casilla de promoción del referido peón, lo que hace posible la victoria. Rey a G4, rey a F2, H3, rey a E3, alfil a E4, rey a F2, alfil a B1, A3, alfil a 2, B4 y alfil a F7, y las blancas abandonaron.
Carlsen señaló que el plan ganador es el siguiente. Primero, llevar su alfil a la casilla de H5 para luego ubicarlo en la casilla de E4 defendiendo a los peones de H3 y F3, donde el alfil no puede ser capturado por el rey blanco ya que coronaría uno de los peones pasados. Después, ir con el rey hacia el flanco de dama, donde luego de capturar el peón de A3 podría crear otro peón pasado que definiría la partida. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.